Buenos días. ¿Se oye? No me oí. Ya me oí. Buenos días a todos. Déjenme pongo aquí el modo vibrador para no hacer el oso de que suene el teléfono mientras hablo con ustedes. La reunión del día de hoy es diferente. Vamos a festejar a los papás. Y mi participación va a ser breve y no voy a seguir el tema que estábamos analizando en 2 de Corintios, sino que el día de hoy quiero que reflexionemos algo sobre los padres. Así que no vamos a profundizar hoy. Este tema del que voy a hablar hoy lo analizaremos como quiera más adelante. Así que espero que me entiendan que voy a pasar por la superficie nada más y no me voy a adentrar a profundidad. Se supone que hoy celebramos a los papás, ¿verdad? No podemos negar que a veces sin este tipo de días no te haces el tiempo para celebrar a tus papás. Todo el mundo dice que tenemos todos los días para celebrarlos, pero es una mentira que los celebres todos los días. Así que este tipo de días nos ayudan a romper la rutina, a separar un tiempo particular y reconocerle a los papás la labor que hacen. Así como en el Día de las Madres, aunque en nuestra cultura se hace más alboroto por las mamás que por los papás, pero eso tiene un mensaje muy cierto y profundo que debemos considerar. Es cierto que las mamás, sobre todo las mexicanas, son más sufridas que los papás, ¿verdad? Pero bíblicamente necesitaríamos reanalizar, reconsiderar lo que los papás están haciendo y por qué no son tan reconocidos en nuestra cultura. Los papás son los malos, los fríos, los que no están tan pegados con los hijos, y aunque es perfectamente entendible la razón, no es justificable bíblicamente hablando. Entonces, digamos que yo en mi caso, que tengo 11 años, 2 meses y 7 días desde que me dieron el puesto de papá, ¿verdad? Y cuando me dieron el puesto de papá, Dios me permitió ser papá, me da el puesto, pues tenía muchas teorías sobre lo que es ser papá, pero no tenía nada de experiencia. Es importante ver cómo Dios llama a personas, y vemos en la Escritura que hay muchos personajes usados por Dios, Moisés, Elías y todos ellos, y a veces cuando analizamos esos pasajes o la vida de estos hombres, queremos que Dios nos use, pero que primero nos capacite, ¿verdad? Cuando te sientes capacitado, le dices, Dios, úsame. Pero si te piden que hagas algo por la iglesia y no te sientes capacitado, no quieres hacerlo. Pero en toda la Escritura encontramos el caso de que nunca hubo alguien que fuese primero capacitado y luego llamado. Y lo mismo encontramos con los papás. Es un puesto, por así decirlo, una responsabilidad que influye en todo el país. Lo que los papás hacen con sus hijos va a repercutir directamente en la vida social de todo el país. Y lo más asombroso es que no se te pide experiencia, ¿verdad? Nadie puede decir que tiene experiencia como papá y que ahora está listo para ser padre. Así que es un puesto muy importante al cual no puedes prepararte y no puedes tener experiencia en el sentido de haberte equivocado previamente para cuando te entreguen tus hijos no cometas los mismos errores. Entonces, antes de ser papá, y yo creo que todos los papás aquí se van a identificar conmigo si ya conocías a Dios, quizás algunos que no conocían a Dios llegaron a pensar algo similar, pero en mi experiencia personal yo pude presenciar innumerables casos de fracaso de padres de familia, ¿verdad? Tanto en mi casa como fuera de mi casa, tenía yo todo un repertorio, no debe de ser esto, no debe hacer lo otro, ni esto, ni lo otro, ni ser como fulano, como mengano. Tienes claramente, según nosotros, tenemos claro todo lo que no debemos hacer. Así que eso como que sientes que mínimo traes algo que te ayuda, ¿no? Algo que puedes usar en tu defensa para ser papá, algo que te puede calificar como un buen padre. Y si eres creyente, como en el caso cuando Dios me concedió ser papá, yo tenía ¿cuántos años? Para no equivocarme, porque luego le invento. 8 años.
de creyente. Y la Biblia y los maestros que tuve muchas veces dijeron, el trabajo de un papá es imitar a Dios, ¿verdad? El hombre es el representante de Dios en la casa. Tú solo enfócate en ser como Dios y asunto arreglado. Entonces tenía estas dos cosas, ¿verdad? Tenía toda la evidencia de lo que no debo hacer y la tarea de imitar a Cristo. Y en cierta forma pensaba que era sencillo. No hagas lo que sabes que no debes de hacer y haz todo lo que sepas que Dios hace. Pero el problema es que a pesar de que parece sencillo, es más complicado de lo que uno se imagina. Porque cuando empiezas a ser papá, tienes la idea clara de las cosas que no debes hacer y que a veces, lamentablemente, terminas haciéndolas. Es un proceso en el que quieres darle todo a tus hijos, te desvives en el trabajo por darle lo mejor a tus hijos y luego pasa el tiempo y te das cuenta que no estás con tus hijos por estar trabajando para darles una vida mejor. Pero el hecho de que tú no estés ahí impide que su vida sea mejor. Así que cosas que tú sabías que no debías hacer, terminas haciéndolas. Por más que te esfuerzas, y hablo a los padres creyentes, por más que te esfuerzas en ejemplificar de la mejor manera lo que Dios haría, tenemos que reconocer que nos quedamos cortos por mucho. Cualquier intento que hacemos por comportarnos como Dios en una situación se vuelve demasiado complejo porque te enfrentas a emociones, experiencias, situaciones que nunca habías pensado que enfrentarías. De manera que un papá tiene que ser esposo y padre, y en los dos tiene que imitar a Dios. Y a veces te enfocas tanto en proveerles a tu esposa y a tus hijos que te olvidas de lo más importante. Y entonces con el paso de los años empiezas a ver que todo lo que los papás hacían mal, prácticamente lo estás haciendo igual. Porque todos seguimos una idea. ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos? Y lo seguimos y lo perseguimos con nuestro esfuerzo. Pero los papás que son creyentes, que tienen la Escritura, saben que deben imitar a Dios, y esa es la parte más compleja. Vivimos en una cultura materialista, ¿verdad? Tienes que traer dinero y el éxito se mide por la cantidad de materiales que tienes, de bienes materiales que tienes. Un padre que es creyente sabe que no puede enfocar en demostrar su capacidad como padre según lo acumulado, sino que el éxito radica en imitar a Dios. El problema es que es imposible imitarlo de manera precisa, ¿verdad? Dios es el Padre perfecto, no tenemos duda en cuanto a eso. El problema es imitarlo a la hora de ser padres. También ser esposos, pero estamos hablando de los papás. Así que podemos saber con absoluta certeza que ningún humano puede reflejar fielmente a Dios como Padre. Sin embargo, se nos demanda, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, en la forma en que imitamos a Dios como padres, los papás caen en dos categorías, solo en dos categorías, seas creyente o no. La primera categoría son aquellos padres que nos muestran lo lejos que están de Dios, ¿verdad? Piensas en Dios al verlo por la ausencia de Dios en su vida, ¿verdad? Y se supone que debe imitar a Dios, pero está lejísimos de lo que debería de ser. Esa es una categoría. Y la segunda categoría es aquellos que nos dan pequeñas pistas de cómo es Dios, ¿verdad? No podemos saberlo tal cual. Es imposible que lo reflejemos tal como Dios es. Así que lo mejor que se puede esperar de un hombre que con todas sus fuerzas lucha por imitar a Dios como Padre es que nos dé pequeñas pistas de lo que Dios es. Entonces, cuando los papás son creyentes, ese es el mejor de los casos, ¿no? Quieres que tus hijos conozcan a Dios a través de cómo los tratas tú, pero resulta tan difícil que lo más que puedes hacer con todo tu esfuerzo es darles una pequeña muestra de cómo es Dios. Y quizás eso sea motivo de frustración, y hablo a los padres creyentes. Si tú te enfocas en hacer lo mejor que puedes, tanto con tu esposa, porque de nada sirve que seas un buen padre si no eres buen esposo. Si quieres ser un buen padre, primero tienes que ser buen esposo. Y si tus hijos ven lo mucho que amas a tu esposa y todo lo que haces por ella, según la Escritura, tus hijos van a entender el amor de Jesús hacia la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces,
Cuando hacemos lo mejor que podemos para ser buenos esposos, indirectamente estamos dando un mensaje a nuestros hijos de quién es Jesús. Cuando nuestros hijos lean que Jesús ama a la iglesia porque es su novia, en el sentido figurado del que nos habla, nuestros hijos deberían tener una idea clara de a qué se refiere. Tendrían que ver a su padre como ama a su madre y tener una idea, una pista del amor de Jesús hacia la iglesia. Cuando los hijos vean cómo los trata su papá, tienen que tener una muestra pequeña de cómo es Dios nuestro Padre. Así que resulta verdaderamente frustrante que nuestro máximo esfuerzo es dar una pequeña muestra de lo que Dios es. Pero esto no debería de frustrarnos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Porque nos dice algo que es importante que los papás entendamos, ya que no tuvimos experiencia previa que garantice resultados, ya que Dios no te entrevistó y te dijo: Hernán, ¿cuántos proyectos como padre has desempeñado y cuál fue el resultado? Decimos: no, Dios, no tengo nada de eso, pero tengo muy buenas ideas. Y cuando pones en práctica esas ideas, entonces te das cuenta de la realidad. Pero 1 de Juan 3, 1 y 2 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Pausa. De entrada, nosotros como padres que debemos imitar al Padre, lo primero que se nos da como herramienta es que somos hijos de Dios. Y la manera en que Él me trata a mí es la forma en que yo voy a tratar a mis hijos. Un ejemplo claro: ¿qué pasa cuando tu hijo quiere hacer algo que tú consideras inadecuado? Supongamos que tu hijo ya no está tan chiquito, está más grandecito, adolescente, se empieza a enfrentar a cosas de la vida de una perspectiva muy diferente, y tú como padre quieres evitarle el máximo los errores y los dolores que conlleva vivir en este mundo. Así que lo encierras en una burbuja de cristal, de manera que nada le pase y que nunca se exponga a algo malo. Cuando analizamos nuestra vida, ¿qué hace Dios contigo en este mundo y en esta vida? ¿Cuál es tu burbuja de cristal? ¿Alguno de los papás de aquí vive en una burbuja de cristal donde nada malo le llega? Claro que no. ¿Por qué, si Dios no te ha dado una burbuja donde guardarte, tú pretendes ponérsela a tus hijos? ¿Me explico? Cuando te equivocas y te enojas con tu hijo porque se equivocó y te desobedeció, es normal que tengas resentimiento hacia él. Pero cuando tú te equivocas, ¿Dios se resiente contigo? No. Así que el primer paso que tenemos es la experiencia propia de ser llamados hijos de Dios, y es un gran amor. Pero lo que dice, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. ¿Y de qué está hablando? El mundo me conoce, en el sentido de que las personas que no son creyentes, haciendo referencia a lo que el mundo refiere en este pasaje, todo aquello que no es de Dios, te conocen en el trabajo, te conocen tus vecinos, te conocen cosas buenas o cosas malas. Pero dice que el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Y luego dice el versículo 2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, ¿a qué se refiere con que no nos conocen? La palabra conocer es ginosco, conocer mediante experiencia personal. ¿A qué se refiere Pablo que el mundo, somos hijos de Dios, pero el mundo no nos conoce? Y hace referencia a que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Quizás para entender esto, tendríamos que irnos a un escrito de Pablo. Vamos a Romanos 7, 15 al 24. Romanos 7, 15 al 24. Y todo padre de familia que ha hecho su mejor esfuerzo por hacer las cosas correctas, se va a identificar con esto que Pablo escribió. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal.
porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces, yo no sé si te ha pasado, pero creo que a todos los padres idealizan algo que quieren hacer el día de hoy, y hoy es el Día del Padre, ¿verdad? Así que los papás, bien o mal, tienen idealizado lo que va a pasar hoy, ¿verdad? Ya sea que van a ir a comer a la casa del papá, a la casa del abuelo, van a llegar las visitas, idealizas lo que va a suceder. A veces es inconsciente. Y cuando llega la hora de la hora, uno de tus hijos no vino, alguien a la mera hora canceló, o el que iba a traer los tacos se le olvidó, y algo de lo que tú habías visualizado no se realiza. Y entonces te enojas, te sientes, te frustras, y lo bueno que querías hacer, ya no pudiste hacerlo, porque algo dentro de ti te arruinó lo que tú tenías visualizado. Es como organizar un día de campo, y al llegar el día de campo te das cuenta que se te olvidó la comida. Y dices, no, esto no sirve. Tú querías hacer algo bueno, querías pasar tiempo con tus hijos, pero una situación no planeada fácilmente te lo arruina. Y llegas a esta conclusión, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quería hacer, termino haciéndolo. Esta es la naturaleza de cualquier padre de familia, sea creyente o no. Cualquier padre de familia que quiera hacer las cosas correctas. Entonces, Pablo expresa en muchos sentidos cuán miserable es, porque si somos creyentes y queremos reflejar a Dios, nos vamos a dar cuenta que es imposible, en la gran mayoría de los casos, hacer eso bueno que teníamos planeado, ¿verdad? Quizás hoy hayas tenido planes, tengas planes, y si tienes niños chiquitos, tú sabrás que o se pelean, o se caen, o alguien le quita algo al otro, le dijeron algo, se hace una lloradera, una peleadera, y es imposible disfrutar el día. Son cosas no planeadas que te arruinan el día, pero tú tienes la capacidad de poder adelantarte a ese tipo de cosas y conocer por medio de la Escritura de que eso es normal. Y el tiempo que dijiste, voy a estar con mis hijos y vamos a estar felices y contentos, y luego volteas a verlos llorando, peleándose o raspados, dices, no se pudo. Pero si tú piensas que eso te descalifica como padre, que eso te frustra y te lleva a la conclusión que no tiene sentido esforzarte por tratar de imitar a Dios, estás equivocado. Porque esto es parte de la vida diaria de cualquier creyente, principalmente de un creyente, que sabe que debe imitar a Dios, lo encuentra en la Escritura, pero es incapaz de llevarlo a la práctica muchas veces. Así que, 1 de Juan 3, otra vez, versículo 1, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Y es aquí donde empezamos a amarrar cabos. ¿Cómo es que el mundo no te conoce? Internamente, dijo Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero por fuera termino haciendo lo que no quiero. Así que el mundo, aquellos que no conocen a Dios, ¿realmente te conocen? ¿Realmente saben cómo eres por dentro, pero que es imposible de reflejar hacia afuera? El mundo, como no ha conocido a Dios, y ahorita explico esa parte, no puede entender ni conocer lo que pasa dentro de ti. Muchas veces ni nuestras esposas, ¿verdad? Quieres hacer las cosas bien, terminas haciéndolas mal, pero realmente dentro de ti querías hacer lo correcto. Alguna circunstancia te lo impidió, lo arruinaste o te lo arruinaron. Pero cuando dice que el mundo no te conoce porque no ha conocido a Dios, implica que los que conocen a Dios te conocen. Cualquier persona que conoce a Dios tiene la misma lucha interna que tú, de manera que puede decir, yo te conozco, yo sé que la has regado mucho, yo sé que lo bueno que quieres hacer no lo haces porque me pasa exactamente lo mismo. ¿Me explico?
Aquellos que han conocido a Dios tienen exactamente la misma lucha que tú y por eso pueden decir, te conozco. Sé que por dentro está el Espíritu Santo diciéndote qué hacer, pero tu carnota no te deja. Entonces, el mundo no te conoce porque no vive lo mismo que tú, no sufre lo mismo que tú, ni se esfuerza por imitar al Padre como tú porque es imposible para ellos, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Pero eso no nos hace superiores, ¿verdad? Eso nos hace conscientes de lo pecadores que somos. Y que si yo le preguntara a mi hijo cómo es Dios, va a buscar en su memoria cómo soy yo con él. Y va a tratar de interpretar quién es Dios en base a eso. Y es muy peligroso. Porque si yo le digo que le voy a dar algo y no se lo doy, cuando le digan que Dios ha prometido cosas y que es tu Padre, ¿qué va a concluir? Si Dios es mi Padre, como el Padre que Dios me dio, y Dios ha prometido algo, ¿qué espero que mi Padre haga? Que cumpla, y si no cumple, me es muy difícil ver o entender que Dios es un Padre para mí, porque la imagen que tengo de mi Padre no se parece a Dios. Y eso es un problema que todos los padres tenemos, ¿sí o no? Así que dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. De manera que nos pone esta posibilidad. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, tú podrías decir, ¿qué caso tiene que ahorita me esfuerce por parecerme a Dios, si bíblicamente es imposible que te parezcas, y lo más que puedes alcanzar es dar una pequeña probada de cómo es Dios? Entonces a muchos papás les pasan, basta, no se puede, lo será o lo seré hasta que Cristo venga, ¿verdad? En ese entonces, ahora sí, de nada sirve en ese entonces, porque en ese entonces serás llamado a cuentas y se te pedirá de lo que se te entregó, que hiciste. De manera que querer ser un padre hasta que Jesús venga, porque entonces voy a ser pleno, no tiene sentido, ¿verdad? Pero luego dice el versículo 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y nos lleva a una característica que no puede faltar en ningún creyente verdadero, que a pesar de que sabes que es imposible, dice que todo aquel que tiene esa esperanza, si tú crees que un día Jesús va a venir y tú lo vas a ver tal cual es, eso implica que vas a estar con Dios, te vas a purificar a ti mismo, y la palabra purifica es el griego hagnizo, que se traduce como limpiarse o santificarse. Entonces, quien tiene esa esperanza, si tú eres un papá creyente que sabes que es imposible imitar, pero tienes la esperanza de que un día vas a estar con Dios, no tienes de otra que la consecuencia lógica y natural de que siempre vas a estar santificándote. A santificar viene de agios, apartado para Dios. De manera que nos da la clave. Para ser un buen padre, no cuenta la experiencia que has tenido, aunque es útil, ¿verdad? Sabes las cosas que no debes hacer, es un conocimiento útil que no necesariamente podemos llevar a la práctica. Pero el santificarte a ti mismo continuamente es lo único que tenemos para avanzar en nuestras vidas y cada vez más darle pistas claras a nuestros hijos de quién es Dios. Cualquier papá que realmente se ha esforzado en ser un buen papá entiende perfectamente lo frustrante que es no poder serlo. Y digamos que es tu responsabilidad primordial, al grado de que si no sabes tener en orden a tu familia, no puedes servir a Dios en la iglesia. Así que cualquier persona que quiere servir en la iglesia tiene que saber que su principal prioridad es su familia. Eso no implica que vas a servir hasta que arregles tu familia. Eso implica una doble presión. Tienes que servir porque el siervo inútil será echado fuera. Ninguna persona le podrá decir a Dios, estuve tan ocupado en las cosas de mi familia que no tuve tiempo para servir. La parábola de Jesús es clara. ¿Qué va a decir? Átenlo y échenlo fuera con los incrédulos. ¿Por qué? ¿No es más importante la familia?
Sí, pero es indispensable servirle a Dios. De manera que tienes doble presión. Tienes que estar sirviendo y tienes que tener en orden tu familia. Y según la Escritura, ¿cómo se lleva a cabo entonces? Cualquiera que tenga esta esperanza se santifica a sí mismo. De manera que es un proceso gradual, ¿verdad? Cada vez más debemos parecernos a Jesús, cada vez más. Y no todos en la misma medida, ¿verdad? Algunos batallamos más en algunas áreas que otros. Pero la señal indiscutible es que cada vez te debes parecer más. Luego vamos a 1 de Juan 2, 28 y 29. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Y aquí te hago una pregunta para entender este pasaje. ¿Será justo que tus hijos, más bien, será justo que hagas el máximo esfuerzo por reflejar a Dios a tus hijos? ¿Será justo que ellos tengan un padre que hace todo lo posible por hacer lo correcto? ¿O será justo que digas, no se puede y dejo de intentarlo? ¿Dónde está la justicia? Tus hijos justamente merecen que hagas todo lo que esté a tu alcance humanamente hablando para reflejar al Dios de la Biblia. Y cuando te esfuerzas en hacer justicia, es lo que dice aquí, todo el que practica justicia ha nacido de Él. Así que el que es padre y es creyente tiene consuelo. Seremos juzgados por nuestras obras. Se nos demandará cuentas. Tenemos que parecernos a Dios, pero de forma gradual, haciendo justicia día a día. Si no te esfuerzas, si no haces lo máximo a tu alcance, mandas una señal clara. No eres de Él, no has nacido de Él, y jamás vas a poder caer en la categoría de los que dan pistas. Más bien, caes en la categoría de aquellos que nos enseñan cuán alejados están de Dios. Así que cuando viene el Día del Padre, todos tenemos la tendencia a repetir un sábado o un domingo, según el día que descansa. Los que trabajan de lunes a viernes, y el sábado, ese primer día de descanso, sienten como si se lo merecieran, ¿verdad? ¿Sí o no? Llegó el sábado y me lo merezco. ¿Basado en qué? ¿Cuál es el criterio para determinar si te lo mereces? Quizás qué tan cansado estás, desde tu perspectiva qué tanto trabajaste, pero sigue siendo tu perspectiva nada más. Si fuéramos fríos y le dijéramos a tus hijos qué tanto se merece tu papá que lo celebres, encontrarías muchos comentarios muy interesantes, ¿verdad? Así que no seamos hipócritas. Como padres creyentes no podemos darnos el lujo de pensar que nos merecemos algo sin tener la evidencia de aquellos que nos ven todos los días, aquellos a quienes tratas todos los días. Ellos son la evidencia del trabajo que estás haciendo. Entonces no caigamos en el juego del mundo. Hoy es Día del Padre y desaparece toda la historia de nuestro Padre y nos acordamos solamente de hoy. No hagas eso, de nada sirve. Analicemos los papás qué hicimos todo un año y considerar los resultados. ¿Cierto? La Biblia dice, Salomón dijo, que el sabio tiene presente el día de su muerte. No es ese que dice, no, pues ya me voy a morir, soy un cucaracho viejo, nadie me quiere, ojalá me muera ya y Cristo venga por mí. No. El que contempla el día de su muerte es aquel que sabe que quizás este día es el último. Y si hoy no hice lo mejor que pude y Dios me manda cuentas, ¿qué voy a decir? Y si mañana amanezco y tengo otro día, entonces ese día puede ser el último. De manera que siempre tengo presente el día de mi muerte, para que con el día que se me ha concedido haga lo mejor que pueda al respecto, porque quizás mañana me llame a cuentas, ¿verdad?
El papá que dice, cuando estén más grandes voy a estar con ellos. Cuando me aumenten el sueldo voy a estar con ellos. Cuando ya sea el gerente voy a estar con ellos. Cuando este negocio funcione voy a estar con ellos. ¿Sabes qué? Un día te va a sorprender la muerte. Y no tendrás nada para rendir cuentas a Dios, porque estuviste esperando el día en que serías feliz. Estuviste esperando el día en el que harías lo que te corresponde. Pero, necio, no sabes cuándo llegará ese día. Pero si Dios te dio hoy, entonces ¿para qué esperar mañana? Hoy haz lo que te corresponde como padre. Hoy haz lo que puedas por imitar a Dios. Hoy santifícate. Apártate de las cosas que el mundo hace. Y no estoy hablando de tu compadre el borracho, aunque también, ¿verdad? Estoy hablando de las cosas que normalmente la gente hace, la gente que no conoce a Dios. Se te olvidó la comida del picnic, te enojas, ¿verdad? Eso es muy del mundo, ¿no? ¿Qué hizo Jesús cuando no tenía comida en el desierto? ¿Qué hizo? Toda la gente que no tenía comida, Jesús se la proveyó, ¿cierto? ¿Qué haces si tus hijos se enojan, se pelean, lloran, te arruinan el momento? ¿Qué se hace? ¿Qué hace el mundo? Se enoja, avienta el mugrero, ya esto no sirve, y se la pasa el día enojado. Santificarte es hacer lo opuesto. Es encontrar el lado bueno en el que quizás es tu último día. Y te aseguro que no querrías el último día de tu vida pasártelo amargado. Te amargas porque piensas que mañana es seguro. De manera que muestras que no hay sabiduría, ¿cierto? A eso se refiere santificarse. No digas, no vieja, hoy no vamos con tu mamá porque es son del mundo. Hoy no vamos allá porque son del mundo y me tengo que santificar. No está hablando de eso. Debe de haber una clara diferencia entre un padre cristiano y un padre no creyente. Los dos se enojan, ¿verdad? Hay un caso que me gusta mucho explicar para hacer clara la diferencia entre un papá creyente y un papá que no es creyente. Un papá se levanta en la mañana, tiene mucha presa para ir a la junta en su trabajo, y por X razón su esposa se le olvidó preparar algunas cosas que lo retrasan, de manera que por el error de su esposa él va a llegar tarde a su junta de trabajo. Se molesta, le grita y se va enojado. Eso lo hace un papá creyente y un no creyente. A los dos les puede pasar. No hay ninguna certeza de que un creyente no vaya a hacer eso cuando está presionado. La diferencia es lo que pasa después de eso. El creyente va a llegar a su trabajo, quizás lo van a regañar, quizás le va a ir mal en su día, pero jamás va a estar en paz sabiendo que no hizo lo correcto con su esposa. Y no va a soportar ese sentimiento y va a tener que hablar y decirle, perdóname por lo que hice. Cuando llegue a la casa hablamos, pero no te traté correctamente. El que no es creyente, le vale. Hace su día en el trabajo y cuando regrese, quiere que lo traten como rey por todo lo que se esforzó. Así que, ¿dónde está la diferencia? En la conciencia de pecado, ¿verdad? Cuando reconocemos lo malo que hemos hecho, y eso se convierte en una posibilidad de enmendarlo. Así que cuando te enojes con tus hijos, no pienses que ya no eres un buen padre. ¿Qué haces después de que te enojaste con tus hijos? Es lo que hace la diferencia. Nuestros hijos nos pueden sacar de nuestras casillas fácilmente, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo está en ti, sabrás reaccionar correctamente, aún después de los errores que hayas cometido. Entonces, en este Día del Padre, celebremos a los padres que se esfuerzan por ser buenos padres. Y se oye feo, pero a los que no,
no los engañes. No les hagas pensar que todo está bien. No trates de que sean los más felices en su día, porque solamente le haces más daño. Lo dejas ciego ante la realidad. Y es mejor arruinar el Día del Padre un año y esperar que el otro año sea mucho mejor, que engañarlo cada Día del Padre haciéndole pensar que todo está bien. Obviamente hablo para los creyentes, ¿verdad? Aquellos que son persuadidos por Dios y les hace ver su pecadote. Así que en esto diferenciémonos. No caigas en el juego del mundo. No engañes a tu padre si las cosas están mal. No seas hipócrita con él. Ay, papá, feliz día, de dientes para afuera, porque estás todo amargado, peleado y emproblemado. ¿De qué sirve esa hipocresía en el Día del Padre? De nada. Más bien sería, papá, tenemos que hablar, porque en este día está más presente el problema que tenemos juntos. Y de nada sirve seguir hasta que arreglemos esta situación. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre un creyente y alguien que no lo es. Así que, papás, examinémonos a nosotros mismos, pongámonos a cuentas ante Dios, y si ya te diste cuenta que le regaste, se espera que te comportes como creyente. Pide perdón y arregla las cosas, ¿verdad? Si tú dices, todo está bien chido, quizás a partir de lo que oyó tu familia que acabo de decir, te tienen una sorpresota, no la que esperabas, sino la que te puede ayudar a mejorar la relación con tu familia. Así que dale el mejor regalo que puedas hoy, y no hablo de cosas materiales, sino de ser honesto y sincero y no jugar con la hipocresía como lo hace el mundo. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Pidámosle a Dios que nos conceda, si eres papá, que te conceda arreglar las cosas que hemos hecho mal, porque todos aquí hemos hecho algo mal, ¿verdad? No hay ninguno aquí que pueda tirar la piedra en ausencia de pecado. Así que lo primero que debemos pedir, papás, es la capacidad de ver nuestros errores. Y segundo, pidamos papás de veras entre nosotros. Nuestro país los necesita urgentemente. Papás de veras, bíblicamente hablando. Padres que no ven por sí mismos. Padres que no piensan en sí mismos, sino que se entregan por su familia como Jesús se entregó por la iglesia. Así que vamos a orar. Señor, primero, los que somos padres reconocemos nuestra enorme falta de capacidad, reconocemos que nos hemos quedado muy cortos del estándar al cual debemos llegar, reconocemos que hemos dado un pésimo ejemplo en algunas situaciones en las que tuvimos oportunidad de mostrar cómo eres tú, la desaprovechamos y mostramos quiénes somos nosotros, y de nosotros no proviene nada bueno. Así que, Señor, en este día te pedimos que no nos dejes engañados. No permitas que en medio del festejo y la celebración pase desapercibido nuestros errores, sino que concédenos la oportunidad de enfrentarlos con nuestros hijos si los hemos herido, si hemos hecho las cosas mal. Concédenos ver por medio de tu Espíritu Santo dónde está nuestro error, y por medio del mismo Espíritu Santo guíanos a poder arreglarlo. Si nuestras esposas no las hemos tratado como debemos de hacerlo, estamos dando un ejemplo equivocado a nuestros hijos. Estamos siendo malos padres para con nuestros hijos. Así que también en nuestro matrimonio, enséñanos a hacer las cosas como te agradan, a resolverlos de la mejor manera, y en medio de todos los errores que hemos cometido, danos sabiduría para restaurarlos en la medida de lo posible. Y Señor, si entre los padres nos proponemos eso y te lo pedimos, tu palabra dice que si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho. Así que sabemos que eso te agrada, sabemos que eso es lo que tú quieres que hagamos, por consecuencia entendemos que nos cumplirás nuestra petición, y que podamos tener entre nosotros auténticos padres de familia, que aunque el mundo no los conoce y no va a poder saber todo lo que pasa en ellos internamente, puedan tener una pista, una probada, una idea de lo que tú eres, Dios, cómo eres como Padre,
y que al menos reconozcan que por medio de nosotros, de vez en cuando, podían verte reflejado en nuestras vidas. Ese sería nuestro mayor anhelo. Sabemos que jamás podremos reflejarte al 100%, pero si en la medida que nos concedas, en pequeños detalles y en pequeñas probadas, podamos mostrar, no nada más a nuestras familias, sino al mundo, quién eres como Padre, que eres un Padre confiable, que sabe lo mejor para nosotros y que estamos seguros en tus manos. Así que concédenos entre nosotros tener verdaderos padres que puedan ser de ejemplo, que guíen a los más jóvenes a hacer las cosas como a ti te agradan, para que podamos ver entre nosotros el mover de tu Espíritu Santo y ser luz en medio de las tinieblas. Gracias por todos los papás que están aquí. Gracias porque sé que tú vas a obrar en ellos, que no los vas a dejar en paz si hay un problema que resolver. Y concédenos consuelo, que estés con nosotros en todo momento para hacer lo que corresponde como padres. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que vas a hacer entre nosotros. Gracias. Amén.